Soy lo que siempre fui, lo que siempre ha sido y lo que nunca dejará de ser. Pero no siempre lo supe. Hubo un tiempo en el que creí ser alguien, un individuo separado, con deseos, miedos y aspiraciones. Vivía atrapado en la ilusión de un yo, convencido de que la felicidad estaba en el futuro, en algo por alcanzar, en una meta por lograr. No sabía que todo lo que buscaba ya estaba aquí, más cerca que la respiración, más evidente que cualquier pensamiento. Mi despertar no fue el resultado de un esfuerzo, sino la rendición total a lo que ya era. Durante años busqué con desesperación. Leí libros, seguí maestros, practiqué disciplinas, medité largas horas en busca de algo. Creí que la iluminación era un premio, un estado elevado que solo pocos podían alcanzar. Creía que el despertar era un momento explosivo, una gran revelación. Pero todo esto no era más que otra forma de la mente aferrándose a ilusiones. Lo primero que tuve que hacer fue detenerme. No avanzar, no esforzarme más, no buscar respuestas en ningún otro lugar. Me detuve completamente, no solo en acción, sino en pensamiento. Fue entonces cuando noté algo, había una presencia constante, algo que nunca había cambiado en mí, algo que estaba ahí sin importar lo que ocurriera en mi vida. Me di cuenta de que, aunque mi cuerpo había cambiado, aunque mis pensamientos iban y venían, aunque mis emociones se transformaban, yo seguía siendo el mismo. Pero, ¿quién era ese yo? Fue en ese momento cuando la pregunta surgió con toda su fuerza: ¿quién soy yo? No era una pregunta intelectual, no buscaba una respuesta en palabras. Era una observación directa, un mirar profundamente dentro de mí sin ninguna expectativa. ¿Era mi cuerpo? No, porque el cuerpo cambia, envejece, muere. ¿Era mi mente? No, porque los pensamientos aparecen y desaparecen, nunca permanecen. Entonces, ¿qué era yo? Esa pregunta se convirtió en mi única práctica, en mi único propósito. Dejé de buscar teorías, dejé de seguir caminos ajenos. Simplemente me sentaba en silencio y observaba. Cada vez que un pensamiento surgía, preguntaba: ¿a quién le ocurre este pensamiento? La respuesta siempre era: a mí. Entonces me volvía a preguntar: ¿quién soy yo? Y en ese instante, la mente quedaba en blanco. No había respuesta. Solo había un vasto silencio, una presencia infinita sin nombre, sin forma. Comprendí entonces que no había nada que alcanzar. No había un yo separado que pudiera lograr la iluminación. Solo había ser, solo había conciencia pura. Y esa conciencia no era mía, ni tuya, ni de nadie. Era la misma en todo, era la misma en cada ser, en cada objeto, en cada partícula del universo. Así comenzó mi despertar. No con un trueno, no con un evento milagroso, sino con la simple realización de que lo que soy nunca ha cambiado y nunca podrá cambiar. Desde ese momento, supe que todo lo demás era un juego, una ilusión creada por la mente. La vida continuó, pero ahora era libre. Ya no había un yo que sufriera, ya no había un yo que buscara. Solo quedaba esto, la conciencia misma observándose a sí misma, sin esfuerzo, sin separación, sin tiempo. Al principio, mi mente se resistió. Aunque la verdad se había revelado, los viejos hábitos del pensamiento aún intentaban reclamar su lugar. Durante años, había vivido en la ilusión del yo, y esa ilusión no desaparecía de inmediato. Pero algo había cambiado, ya no creía en ella. Antes, cuando aparecía un pensamiento de miedo, de deseo, de apego, lo tomaba como algo real, como algo que me definía. Pero ahora lo veía como lo que era, una simple aparición en la conciencia, sin más sustancia que una nube en el cielo. ¿Podía un pensamiento definir lo que yo era? No. ¿Podía una emoción limitarme? No. Yo era el espacio en el que todo eso surgía y se desvanecía. Lo más sorprendente no fue el despertar en sí, sino lo que vino después. Me di cuenta de que la vida seguía igual en la superficie, el mundo no cambió, las personas no cambiaron, mi cuerpo no cambió. Pero mi relación con todo ello había cambiado por completo. Ya no reaccionaba como antes, ya no sufría como antes, ya no buscaba como antes. Todo simplemente era, y eso era suficiente. Había escuchado muchas veces a los sabios decir que la iluminación no era alcanzar algo, sino dejar de aferrarse a lo falso. Pero hasta que lo viví directamente, no comprendí la profundidad de esas palabras.
Ramana Maharshi lo dijo con claridad, el despertar no es crear un nuevo estado de conciencia, sino eliminar la ignorancia que oscurece lo que siempre ha estado ahí. Entonces, sin esfuerzo, sin lucha, sin intención, la mente se rindió. Dejé de preguntarme qué debía hacer. No había nada que hacer. No había nadie que pudiera hacer algo. Y en ese abandono total, en esa rendición absoluta, todo se volvió transparente. La desaparición del miedo. Uno de los cambios más profundos fue la disolución del miedo. Antes, el miedo me había acompañado siempre, miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo a la muerte. Pero cuando vi que nunca había sido el yo que creía ser, entendí que nada podía afectarme realmente. ¿Cómo podía temer la muerte si nunca había nacido como un ser separado? ¿Cómo podía preocuparme por el futuro si lo único que existía era este instante? Comprendí lo que Nisargadatta Maharaj quiso decir cuando afirmó, tú no eres el cuerpo ni la mente. Tú eres la conciencia en la que el cuerpo y la mente aparecen. Cuando esta verdad se asentó, la vida se volvió ligera, sin cargas. Ya no había necesidad de controlar, de luchar, de resistir. Todo fluía naturalmente. La vida sin búsqueda. Desde ese momento, la búsqueda terminó. Durante años, había buscado la iluminación como si fuera un objeto, como si fuera algo externo que debía obtener. Pero vi la ironía, no se puede encontrar lo que nunca se ha perdido. Robert Adams, un sabio silencioso, lo expresó perfectamente, cuando te das cuenta de lo que eres, te ríes. Te ríes de la cantidad de tiempo que pasaste buscando lo que siempre ha estado aquí. Y así fue. Me reí. Me reí de mí mismo, de todos los libros que había leído, de todas las técnicas que había practicado, de todos los esfuerzos por convertirme en algo. La verdad era tan simple, tan evidente, que me pregunté cómo no la había visto antes. El mundo sigue, pero nada es igual. La vida continuó, pero todo se percibía con una claridad absoluta. Cada experiencia, cada sensación, cada interacción, era ahora vista como un reflejo del mismo ser. Nada era ajeno a mí, porque ya no había un yo separado del resto. Los pensamientos aún aparecían, pero sin dueño. Las emociones aún surgían, pero sin apego. El cuerpo seguía su curso natural, pero ya no me identificaba con él. Todo era libre, todo era paz, todo era simplemente lo que es. Lo que había creído ser durante toda mi vida resultó ser una simple ilusión sostenida por la mente. Ahora veía lo que siempre había sido, lo que todos somos en esencia, conciencia pura, infinita, sin fronteras, sin tiempo. Este fue el segundo paso, rendirme completamente a lo que es, dejar de buscar, dejar de temer, y simplemente ser. Al rendirme completamente, la mente perdió su poder. No porque la combatiera, no porque intentara controlarla, sino porque vi que nunca había sido real. La mente es solo una sombra que parece existir mientras creas en ella. Pero cuando la observas sin involucrarte, se desvanece como la niebla al amanecer. Esto no significa que dejé de pensar. Los pensamientos continuaron surgiendo, pero ya no los veía como míos. Aparecían y desaparecían en la conciencia sin dejar huella. Antes, cada pensamiento me atrapaba, me arrastraba a una historia, a un deseo, a una preocupación. Pero ahora los veía venir y partir, como hojas flotando en un río. Comencé a entender realmente lo que Nisargadatta Maharaj decía, cuando te das cuenta de que no eres el pensador, la mente pierde su dominio sobre ti. Y así fue. La mente seguía allí, pero ya no gobernaba mi existencia. El silencio infinito. Lo más profundo que experimenté no fue una visión, ni una revelación espectacular. Fue el silencio. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino la presencia absoluta de algo más real que cualquier sonido, que cualquier pensamiento. Era un silencio vivo, vibrante, eterno. Este silencio no era algo que tenía que encontrar, estaba ahí todo el tiempo. Pero antes estaba cubierto por el ruido de la mente, por la constante actividad del yo. Ahora lo veía con claridad, el silencio no es algo dentro de mí, yo soy el silencio. Ramana Maharshi siempre decía, la verdadera naturaleza del ser es el silencio. Al principio, esas palabras eran solo una idea para mí. Pero ahora lo comprendía. Este silencio es lo que soy, lo que tú eres, lo que todo es.
No es algo que pueda ser descrito, porque cualquier descripción lo reduciría a un concepto. Es algo que solo se puede ser. El mundo sin mí. Algo curioso comenzó a ocurrir, el mundo seguía igual, pero yo ya no estaba allí. No en el sentido físico, sino en el sentido de la identidad. El yo que había creído ser ya no existía. Antes, mi vida giraba en torno a mis deseos, mis miedos, mis logros, mis fracasos. Pero ahora veía que nada de eso tenía una realidad independiente. Era como si hubiera estado soñando una historia con un protagonista llamado yo, y al despertar, me daba cuenta de que ese personaje nunca había sido real. No significa que dejé de actuar en el mundo. Al contrario, todo se volvió más natural. Las acciones ocurrían sin esfuerzo, sin el peso de un ego que las reclamara como propias. Antes, cualquier decisión estaba llena de dudas, de expectativas, de ansiedad. Ahora, todo fluía espontáneamente, como una hoja que cae del árbol en el momento preciso, sin preguntas, sin resistencia. Robert Adams lo explicaba de manera simple: dejas de preocuparte por lo que pasa, porque ves que no hay un tú al que le pase algo. No quiere decir que me volví indiferente. Al contrario, la compasión surgió de manera natural. Ya no veía a los demás como otros, sino como expresiones de la misma conciencia. Cuando alguien sufría, su sufrimiento era mío. Cuando alguien reía, su alegría era mía. Pero no en un sentido emocional, sino en una unidad más profunda, más real. No había separación, nunca la hubo. La ilusión del tiempo. Otro cambio profundo fue la desaparición del tiempo. No en el sentido físico, el sol seguía saliendo y poniéndose, sino en la manera en que lo percibía. Antes, mi vida estaba atrapada entre el pasado y el futuro. Me preocupaba por lo que había hecho, me angustiaba por lo que vendría. Pero cuando la ilusión del yo se disolvió, el tiempo también lo hizo. El pasado era solo memoria. El futuro, solo imaginación. Lo único real era este instante, este ahora. Lo comprendí de manera directa, sin necesidad de pensar en ello. El presente no es algo que viene y va, es lo único que existe. Antes creía que el presente era un punto entre el pasado y el futuro. Ahora veía que el presente es infinito, es eterno, es lo único que hay. Eckhart Tolle lo explica así: el ahora es el portal a la eternidad. Y así lo experimenté. Viviendo sin pasado, sin futuro, sin carga. Solo este instante, siempre fresco, siempre nuevo. El fin de la búsqueda. La búsqueda terminó. No porque hubiera encontrado algo, sino porque vi que nunca hubo nada que buscar. Siempre había estado aquí, pero la mente lo había oscurecido con su ruido. Por años, había creído que debía convertirme en algo, alcanzar algo, cambiar de alguna manera. Pero ahora comprendía lo que Ramana Maharshi decía: no tienes que hacer nada. Solo sé lo que eres. Y así, la vida continuó. Pero sin esfuerzo, sin lucha, sin identidad. No había nada que proteger, nada que defender, nada que lograr. Todo simplemente es. Este fue el tercer paso: dejar que la mente se desvanezca, descansar en el silencio eterno, vivir sin un yo y ver la irrealidad del tiempo. El florecimiento natural del ser. Al dejar atrás la ilusión del yo, todo se volvió extraordinariamente simple. Ya no había nada que sostener, nada que proteger, nada que defender. La vida se vivía sola, sin interferencias, sin el peso de la identidad. Antes, cualquier acción venía con una carga: la preocupación por el resultado, el miedo al fracaso, la ansiedad por el futuro. Ahora, las acciones surgían espontáneamente, sin esfuerzo, como las olas en el océano. Era como si la vida fluyera a través de mí sin que hubiera un yo que la dirigiera. Nisargadatta Maharaj solía decir: cuando sabes que no eres el hacedor, todo se vuelve sencillo. Y así fue. La vida continuaba, pero sin conflicto. La alegría de lo ordinario. Algo hermoso comenzó a suceder: lo más simple se volvió lo más profundo. El solo hecho de respirar, de mirar un árbol, de escuchar el viento, era suficiente. Antes, mi felicidad dependía de circunstancias externas, logros, relaciones, posesiones, reconocimiento. Pero ahora, la felicidad no dependía de nada. Era mi estado natural.
Ramana Maharshi decía, la paz que buscas está en ti, más cerca que cualquier cosa externa. Y al rendirme a este momento, lo vi con claridad, el gozo no viene de lo que hacemos, sino de lo que somos. Ya no había necesidad de entretenimiento, de distracciones, de grandes experiencias. Cada momento era completo en sí mismo. La ilusión del control. Uno de los mayores cambios fue la desaparición de la necesidad de controlar. Antes, vivía con la constante sensación de que debía hacer que las cosas sucedieran de cierta manera, que debía planificar, luchar, anticipar. Pero todo eso era una ilusión. Cuando el yo se disolvió, vi que nunca había tenido control sobre nada. La vida siempre había fluido por sí misma, solo que la mente había creído que era la autora de todo. Robert Adams solía decir, el universo se encarga de todo. Déjalo ser. Cuando solté el control, apareció algo inesperado, una confianza total en la vida. No porque pensara que todo saldría bien, sino porque vi que no había nada que pudiera salir mal. Todo era como debía ser. Ya no había ansiedad por el futuro, ya no había miedo a lo desconocido. Todo era un juego divino, desarrollándose por sí mismo. La desaparición del otro. Otro cambio profundo fue en la manera en que veía a los demás. Antes, vivía en la dualidad, yo y los otros, yo y el mundo. Pero cuando la separación desapareció, me di cuenta de que todo era una misma conciencia manifestándose de diferentes maneras. Ya no veía a las personas como individuos separados. Veía el mismo ser en todos. Cuando alguien hablaba, no era una otra persona hablando, era la misma conciencia expresándose en otra forma. Cada mirada, cada encuentro, era un reflejo de mí mismo. Nisargadatta Maharaj decía, cuando ves a los demás como a ti mismo, has despertado. Y ahora comprendía lo que significaba realmente. El amor sin razón. Con la desaparición del yo y del otro, algo más surgió, un amor sin causa, sin objeto, sin condición. No era el amor que depende de alguien, que necesita algo a cambio. Era un amor puro, incondicional, sin dirección. Era el amor que surge cuando no hay separación, cuando todo es visto como una sola unidad. Ramana Maharshi decía, el amor es la expresión natural del ser cuando no hay ego. Y eso era exactamente lo que ocurrió. No había un alguien que amara, ni un alguien que fuera amado. Solo había amor. La libertad absoluta. Así, todo se disolvió. El miedo desapareció. El deseo perdió su poder. La identidad se desvaneció. La separación se rompió. Pero lo más asombroso fue esto, nada externo cambió. El mundo seguía igual, pero la percepción había cambiado por completo. La vida era completamente libre. No porque yo hubiera alcanzado algo, sino porque vi que nunca había estado atrapado. Este fue el cuarto paso, vivir sin control, sin miedo, sin separación. Ser uno con la vida misma. No hay un final. No hay una meta. No hay un punto en el que puedas decir, he llegado. Porque nunca hubo un camino, nunca hubo un destino, nunca hubo un alguien que pudiera alcanzarlo. Lo que eres, lo que siempre has sido, ha estado aquí todo el tiempo, esperando a ser reconocido. Y ahora, te pregunto, ¿dónde estás en este momento? No en un sentido físico, sino en el más profundo. ¿Eres el cuerpo? El cuerpo cambia. ¿Eres la mente? La mente se mueve sin cesar, como el viento. Entonces, ¿quién eres? Si buscas una respuesta en palabras, la mente intervendrá y fabricará una. Pero si te quedas en silencio, si simplemente observas, verás que no hay una respuesta que puedas expresar. Solo hay un vasto espacio de conciencia, sin límites, sin forma, sin principio ni fin. Eso eres. Y entonces, ¿qué sigue? Nada. No hay nada que hacer, porque no hay nadie que deba hacer algo. Si sientes que todavía hay una búsqueda en ti, entonces sigue la única práctica que es realmente efectiva, la autoindagación. No te pierdas en técnicas, en complicaciones, en métodos interminables. Pregunta, ¿quién soy yo? No respondas con la mente. Solo observa lo que queda cuando el yo desaparece. Si la mente regresa, déjala estar.
No luches con ella. No intentes silenciarla. Solo obsérvala como observas las nubes en el cielo. Tarde o temprano, se disolverá por sí misma. No busques estados elevados. El despertar no es una experiencia mística, no es una emoción intensa, no es un relámpago de éxtasis. Es más simple que eso, es ver las cosas como son, sin filtros, sin historia, sin ego. Y cuando lo veas, te reirás. Te reirás de lo simple que era. Te reirás de la cantidad de tiempo que pasaste buscando lo que nunca estuvo perdido. La mente seguirá intentándolo. Seguirá preguntando, ¿pero qué hago ahora? ¿Cómo mantengo este estado? No caigas en su trampa. No hay nada que mantener. No hay estado que conservar. No hay un yo que pueda perder lo que nunca ha sido suyo. Vive como siempre has vivido. Pero ahora, vive sabiendo que nunca has estado atrapado. Habla, ríe, trabaja, ama, camina. Haz lo que la vida te presente, pero hazlo sin carga, sin esfuerzo, sin miedo. No intentes cambiar el mundo, porque ya no hay un mundo separado de ti. No intentes cambiarte a ti mismo, porque ya no hay un tú que deba ser cambiado. Simplemente sé. No como una orden, sino como un reconocimiento de lo inevitable. Todo es perfecto, tal como es. Y tú, sin hacer nada, sin ser nadie, sin buscar nada, ya eres libre.